Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ya pasamos del mediodía? Sí, me parece que sí. No estoy seguro. Bien, amados hermanos, voy a hablar un poquito más acerca de lo que ya empecé a hablar ayer, acerca del milenio. El milenio creo que fue eh, aquí, fue un malentendido, ¿no es cierto? Algunos entendieron de que yo había dicho de que el milenio es simbólico. No, amados hermanos, siempre he dicho que el milenio es literal, que comienza desde el año 70 hasta 1070. Pero vamos a ver por qué algunos creen que Cristo ya vino a reinar a este mundo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a poner aquí la línea cronológica, un poquito chueca, pero no importa. Aquí vamos a poner el año 0, que es la partida de la era cristiana, de la era del Mesías, que significa que a partir del año 0 en adelante es otro el tiempo. ¿Cómo lo dice toda la historia humana? Antes de Cristo, antes del año 0, y después de Cristo, después del año 0, porque es el nacimiento de Jesucristo, el año 0. Entonces tenemos a los 30 años de nuestro Señor Jesucristo, es cuando se unge al Mesías y es cuando se conoce y se da a conocer Dios sobre la faz de la tierra como el unigénito Hijo de Dios. Así vino Dios, vino como el Hijo. Hasta el año 70, que son 40 años, es la generación privilegiada que vio todos los acontecimientos que Dios vino a hacer a este mundo. Y cuando decimos que Dios vino en carne y que también vino en el Espíritu, estamos hablando de la Pascua, que es el paso del Señor. O sea, imaginemos que desde el cielo vino el Señor aquí, estuvo aquí y se fue a los cielos. Pero esto de hacer una flecha hacia arriba es para entender que estamos en otra dimensión. Porque aquí hay un secreto en todo esto. El hecho de que esté en los cielos no significa que está más allá de las estrellas o más allá del sol, no. Eso no significa eso. Está en una dimensión más alta. Es como entrar en otra ciudad. En la misma ciudad, en el mismo territorio aquí en Chile, por ejemplo, en la capital tenemos un barrio alto y un barrio bajo. Porque en el barrio alto están los que tienen más dinero y en el barrio bajo viven los que no tienen mucho dinero. Son los barrios marginales, le llaman algunos. Pero hay un lugar destacado en cada ciudad. Yo creo que en todo el mundo debe ser así. Al igual que en el punto terrestre, hay un centro, una metrópolis, un lugar donde Dios vino a este mundo. No vino al sur de Sudamérica, no vino a Norteamérica, no vino a China, no vino a Europa, vino a Jerusalén. Porque Jerusalén es el lugar donde en la nueva tierra habita Dios, en la nueva tierra. ¿Y dónde está la nueva tierra? Entonces yo les he enseñado, amados hermanos, de que existe dualidad. Entonces hay que comprender la dualidad antes de ponerse a hablar cosas que la Escritura nos dice. Por ejemplo, todas las cosas son semejantes, también es algo que es muy práctico saber, porque así usted puede saber que un hombre se asemeja a otro hombre, ¿no es cierto? Pero no es igual, no es idéntico. Pero es semejante porque tiene cabeza, tronco y extremidades. Y cuando vino un ángel al mundo, ¿no es cierto? Cuando vinieron los ángeles al mundo, también mostraban que tenían cabeza, tronco y extremidades. Y en la Biblia los habla, los nombra como seres vivientes. ¿Y dónde vivían? Si el hombre vive en la tierra, ¿dónde vive el ángel? Pues los ángeles vivían en otros sistemas solares, simplemente así. Se debe entender. Entonces, hay una teoría por ahí que dice que eran los mismos hombres antiguos, los primeros hombres. Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los ángeles venían de otros planetas. ¿Y dónde lo dice eso? En Isaías capítulo 3, verso, me parece que es 15, donde dice que de lejanas tierras, tierras, son más tierras como esta, de lo más apartado del universo,
del cosmos. O sea, entonces no estamos hablando de un lugar más allá de la frontera de nuestro país, no, de lejanas tierras, que también se presta para interpretar lo que se tenía que profetizar acerca de el impío que tenía que venir a Jerusalén. También venía de lejanas tierras. Pero cuando está hablando en Isaías, está hablando de ángeles. Está hablando de seres que vienen de otros mundos a juzgar a este mundo. Y eso lo dice en Isaías, como dice en Isaías capítulo 3. Entonces está diciendo que seres vivientes de otros mundos vienen a este mundo. Ahora, amados hermanos, yo dije en el video anterior que el pastor Ureña, como me lo acaban de rectificar ahí, el nombre es Darwin Ureña, había dicho que yo creía que la tierra era simbólica y no literal. Pues eso es un error. El otro error que yo le noto a la enseñanza del pastor Ureña es de que él cree que la tierra es plana. Eso para mí es tiradito de las mesas. Existen demasiadas pruebas, demasiada ciencia y demasiadas cosas que funcionan conforme a que la tierra es redonda. O sea que la tierra es esférica, es redonda, y todo funciona de acuerdo a ese conocimiento y todo se asemeja. Por eso dije que la semejanza entre nosotros los hombres es similar a la semejanza entre los planetas y las estrellas. Todas tienen que ser esféricas en el universo. Y si usted mira con telescopio, pero ¿para qué va a mirar usted? Pues ¿para qué se va a comprar un telescopio? Usted tiene que confiar en lo que miran para el cielo los astrónomos. Y los astrónomos y los laboratorios y los grandes telescopios que hay instalados en todo el mundo nos muestran solo cosas esféricas como sistemas solares y como planetas. Y este es un planeta más. Por lo tanto, todos los planetas son esféricos, los que vemos. Entonces, ahí está la semejanza. Miramos al espejo. Cualquier planeta es un espejo del nuestro. Está hecho de la misma manera, de la misma forma. Por lo tanto, eso es lo fundamental. Que tiene que ser nuestro planeta como el planeta Marte, todos redondos, Venus, que la sustancia es diferente. ¿De qué está hecho? Es como los otros seres humanos. No todos somos inteligentes, no todos somos bellos, no todos somos flacos, ni todos gordos. Hay algo que nos difiere a unos de otros. Unos tienen dinero y otros no tienen dinero, ¿cierto? Entonces, los planetas son exactamente igual, son ricos en esto o en lo otro, y eso hace la diferencia. Hay planetas que son más gas todavía que algo sólido. Hay mucha todavía combustión, pero hay otros que ya están completamente usados, como es el planeta Marte, por ejemplo. Ya demuestra haber sido usado. La Tierra está en pleno uso. Entonces, amados hermanos, todos los planetas son esféricos y eso de que la Tierra es plana es una tontera. Perdonen que le diga, pero eso es una tontera. Entonces, amados hermanos, y voy a decir lo siguiente: cuando una persona tiene un testimonio de que en el pasado ha cometido errores, puede pasar que Cristo lo haya cambiado y le haya cambiado sus errores por cosas completamente científicas o completamente religiosas o completamente verdaderas, etc. Pero tiene que haber un cambio desde un momento determinado para adelante en que Cristo hace la obra. El hombre era ignorante y pasa a ser sabio, ¿no es cierto? Cuando Cristo aparece en su vida. Cuando Cristo aparece en su vida, el hombre era pecador y ahora es un santo. Era llamado hijo del diablo, ahora es hijo de Dios. Así cambia cuando viene Cristo a la vida del hombre. Entonces las cosas son hechas nuevas, como dice la Escritura. Por lo tanto, el conocimiento es similar. Si antes era un ignorante, ahora soy un sabio, ¿no es cierto? Entonces, si yo permanezco o voy de a poco aprendiendo, voy a tener que reconocer de que todavía tengo algunos errores, porque tuve en el pasado muchos errores. Y estoy mejorando y me estoy prosperando, ¿no es cierto? Progresando. Entonces, si eso es así en usted, en mí, en cualquiera de nosotros, entonces quiere decir que todos nosotros tenemos que poner a prueba lo que estamos diciendo o lo que estamos escuchando del otro. ¿Qué está diciendo el otro? Está diciendo que Cristo vino, pero ¿es coherente con que Cristo esté reinando en este mundo? ¿Con qué es coherente el hecho de que Cristo ya vino? Si Cristo nos demuestra con su muerte y su resurrección
de que Él ha resucitado en el espíritu. Y un espíritu no se ve, porque las cosas espirituales son lo opuesto a las cosas terrenales. Entonces, ¿cómo es posible que algunos piensen de que Cristo se fue a los cielos y que volvió a reinar en esta superficie de la tierra donde todo es terrenal? ¿Eh? Entonces, cuando alguien está enseñando de esta manera, está equivocado. No ha entendido. Cuando se pasa de una dimensión a otra, en donde Dios dice que no se puede pasar de allá para acá ni aquí para allá, con el caso de la parábola de Lázaro, ¿no es cierto? Y el rico, nos está diciendo Jesucristo ahí, que cuando la persona ya se muere, ha pasado al mundo espiritual, ya no puede regresar al mundo terrenal. Entonces, ¿cómo Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos e iba a venir a gobernar a este mundo, iba a hacer nuevas ciudades y casas y maquinarias y todo eso? Si eso no es espiritual, eso es terrenal. Eso no es resurrección de muertos. Quien esté entendiendo de esa manera la Escritura está profundamente equivocado, amados hermanos. No quiero nombrar a nadie, pero si ya pensamos que la tierra es plana, ya estamos mal. Y que si estamos diciendo que Jesucristo vino a este mundo y que reinó los primeros 1000 años en esta tierra, también estamos mal. Entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces no nos queda otra cosa que repetir las verdades de otros. O sea, prácticamente aquella persona que está diciendo estas cosas sigue estando errado. ¿Entiendes? Bien, amados hermanos, estas cosas son serias, son muy serias. No todo, no cualquiera puede decir estas cosas. Escuchaba a un preterista por hace unos pocos minutos que estaba diciendo que Cristo había venido en su segunda venida. Era preterista, ¿no es cierto? Y estaba explicando el tema de aquella que dice, uno será tomado y otro será dejado. Y él decía, siendo preterista, amados hermanos, que Jesucristo se refería a que el que iba a ser tomado era el que no creía en Cristo. Y el que iba a ser dejado era aquella persona que sabía, a ver qué dije, el que iba a ser arrebatado, o tomado, digo, era aquel que creía en Cristo. Y el que iba a ser dejado era aquella persona que no estaba creyendo en Cristo, por lo tanto tenía que quedarse para ser juzgado. Eso es lo que estaba diciendo este hermano, que era lo que decía Jesús cuando dijo, uno será tomado y el otro será dejado. Porque dice el texto, habrán dos hombres en el campo, uno tomado y el otro dejado. O dos mujeres en el pozo o en el molino, qué sé yo, una será tomada y la otra será dejada. Pero esta persona, siendo preterista, está pensando de que hay un Juan y un Luis. Estoy diciendo dos nombres para que entendamos que son dos personas distintas. Entonces Juan cree en Cristo, será tomado. Luis no cree en Cristo, será dejado. La verdad, amados hermanos, que eso podría ser lógico. Claro, porque nadie entrará al cielo si no cree en Cristo. ¿Y el otro a dónde se va? Pero se va a otro lugar de las tinieblas de afuera, entonces no es dejado. Así que no cambia, ahí cambia la cosa, digamos. Entonces lo que está diciendo Jesús es otra cosa, amados hermanos. Dice, habrá dos mujeres en un molino. La verdad, amados hermanos, es que se trata de la misma persona. Habrá dos. ¿Pero qué son dos? Dos cuerpos, amados hermanos. En el momento de la venida de Jesús, que es cuando muere la persona, es decir, si la mujer iba a morir en el molino, ¿no es cierto? Y el hombre iba a morir en el campo, es la misma persona. Juan, no un Juan y un Luis. Juan muere y entonces aparece un cuerpo humano que acaba de morir y un cuerpo espiritual que acaba de salir del cuerpo terrenal. Y en ese instante habrán dos cuerpos. Y si nosotros lo viéramos, veríamos dos personas iguales. Pero es el mismo Juan. Eso es la resurrección. Es el desdoblamiento. Existimos en este momento en desdoblamiento, pero estamos siéndonos visibles en uno solo, como si fuéramos uno. Pero somos dos personas. Somos dos seres. Somos un solo ser con dos cuerpos. Y vivimos en dos estados diferentes. Es como si fuéramos dos personas, pero la conciencia es la única. Porque en física cuántica, amados hermanos, se demuestra de que dos partículas pueden ser distintas, pero cuando se conectan, ya si se separan, siguen siendo una sola. Eso es lo que pasa con el ser humano. El hombre vino a este mundo de algo que salió de Dios. Por lo tanto, de eso que salió de Dios,
está conmigo. Y yo que nací en este mundo del polvo de la tierra, soy el terrenal. Y Dios está conmigo. Y yo con Dios soy uno, por lo tanto soy una persona de Dios. ¿Me entienden? Soy una persona de Dios. ¿Por qué? Porque mi espíritu es de Dios, no es mío. Pero yo soy de carne y hueso, de tierra, de polvo, y yo soy hombre. Pero no podría yo vivir sin Él. Así que yo vivo gracias a Él. Soy uno con Él, entonces, pero al mismo tiempo soy dos. Entonces, como Dios toma mi imagen y mi semejanza, entonces yo y Dios seré uno cuando esto sea separado. Solamente ahí yo entro en Dios, para vivir en Dios, como lo dice Salomón, que en el día de la muerte, el espíritu de Dios, o el espíritu del hombre dice, vuelve a Dios. Porque cuando digo que soy terrenal del polvo, soy también una energía, soy un polvo, soy un espíritu. Entonces, mi espíritu de hombre se une con el de Dios cuando el hombre lo acepta por la fe. Y son uno para siempre. Antes son dos, viven dos, seguirán siendo dos si no se unen. Entonces, cuando se separen, tiene que ser alejado de Dios aquella persona que no le pertenece a Cristo. Entonces, amados hermanos, cuando Cristo dice, uno será tomado y el otro será dejado, es porque una persona, la misma persona, se muere y se abre en dos. En ese instante son dos personas. Uno tomado, que es el espíritu, es el hombre o la persona, si es mujer, es tomado y llevado en el espíritu a donde corresponde, porque estamos hablando de los que creen en Cristo. Y el cuerpo humano se queda. Y eso lo va a ver cada persona. Cada vez la persona va a ver en el instante de morir que se queda su cuerpo carnal, terrenal. En el caso de Jesús la cosa cambia porque Él no tenía pecado. Y si no tenía pecado, es como si hubiese existido un hombre perfecto sin la historia del hombre. Es decir, si Adán no hubiese pecado, ¿qué habría pasado con Adán? Él no habría muerto. Entonces Jesús no comete pecado y no murió. No fue su cuerpo juntamente con su espíritu al mismo lugar, sino que al separarse, su cuerpo de carne fue llevado a la tumba y de allí salió 3 días después y se supone, amados hermanos, que se fue, que los ángeles se lo llevaron. Ahí nadie ha podido especular acerca de lo que pasó con el cuerpo de Jesús, el que estaba en la cueva. Simplemente fue sacado por los ángeles, pero no sabemos si lo tomó Jesucristo otra vez y vuelven a ser uno. No lo sabemos, eso sería especular. O simplemente fue quitado, llevado por los ángeles a algún lugar, porque era carne. ¿Ve? Y la Escritura dice que la carne no hereda el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, Jesucristo nos enseña de que la resurrección es el desdoblamiento, es volver a tomar el lugar que le correspondía al hombre con Dios, pero ahora con la imagen y figura que es a través de este hombre, de la persona humana. No sé si me entienden, no sé si estoy siendo claro o no, amados hermanos. Pero hay cosas que sí me entienden, ¿verdad? Bien, el milenio entonces es literal y quiere decir que desde el año 70 se extiende el milenio hasta el año 1070. Esto es el milenio. Pero no es como dicen algunos, que Cristo vino a reinar a este mundo. No. Y eso lo voy a explicar de la siguiente manera, amados hermanos. Voy a hacer una esfera. Y esta esfera nos representa el planeta Tierra. Entonces, en esta esfera hay un interior. La Escritura dice que los hombres, cuando morían, no subían al cielo. O sea, vamos a hacer que otra esfera. ¿Para qué hago esta otra esfera más grande que la Tierra? Esta que está aquí la voy a tratar de engruesar, haciéndole este tipo de rayado para que usted entienda que es la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra. Esta que está en el interior es, vamos a poner que hay una
habitación aquí, un lugar habitable, que es donde iban los muertos, el Hades. El Hades. Siempre en el interior de la tierra. Vamos a poner ahí el Hades. Debajito estaba el abismo. Y el centro, que es el núcleo, no sé, no tengo idea de qué está hecho. Pero vamos a poner aquí el abismo, a esta parte. Entonces, ¿dónde está el cielo? El cielo está en las nubes. Vamos a poner algunas nubes por aquí. Ya. Entonces la superficie de la tierra está aquí y aquí estábamos nosotros. Aquí estuvo Jesucristo sobre la superficie de la tierra. Aquí nos creamos nosotros los hombres, aquí vivimos, existimos, nos desarrollamos, nos multiplicamos, etc. Aquí vivimos en carne, en esta superficie de la tierra. Pero cuando Cristo vino, en su segunda venida, vino hasta las nubes, porque había ido a presentar al Padre, y eso sí que es celestial, ¿entienden? En los lugares del Padre. Entonces, Jesucristo descendió a las nubes aquí en el año 70, aquí. En el día 1260, después del 1 de agosto, Él resucitó a las primicias. Y se fue con las primicias hasta lugares celestiales, no sabemos dónde. Luego, el día 15 de abril del año 71, Jesucristo retorna, y esa es la segunda venida de Jesucristo según la Escritura. Entonces, resucita a todos los muertos de todas las épocas anteriores a este año. No puede resucitar a los de acá. Resucita a todos los que hay desde Adán y desde mucho antes de Adán. Entonces, cuando Jesucristo está en las nubes, Él no viene el mismo día, ¿no es cierto?, 15 de abril, obviamente que Él estuvo presente en toda la batalla que se llama Gran Tribulación, desde el 1 de agosto del año 67 hasta el 70. Pero no va a estar fijo ahí, pues, ¿no es cierto?, porque Él tiene vehículos. Nosotros usamos vehículos aquí, en las días de los apóstoles habían carretas, ¿no es cierto?, carretas, habían animales que tiraban. Entonces, hoy en día tenemos aviones. Y para ir de aquí a la Luna son cohetes, son gigantescas naves. Y todavía no se hace la nave que pueda llevarnos de aquí a Marte. Todavía no. Quizás el hombre la vaya a crear. Pero Dios va mucho más adelante y los ángeles también. Por lo tanto, los ángeles sí tenían vehículos que andaban de estrella en estrella a grandes velocidades. ¿Cierto? Por lo tanto, en una de esas grandes estrellas que son nodrizas, que son como gigantescas, incluso por ahí en el libro Apocalipsis nos habla de una gran ciudad, que pudo haber sido una nave, que era de no sé cuántos estadios. Y en esa baja Jesucristo y viene, le llama la Nueva Jerusalén, el Señor, ¿no es cierto? Y observa el rapto de la primera iglesia, es decir, de los primeros cristianos del año 71, desde ahí. Entonces dice que cuando ya termina la Gran Tribulación en el año 70 y luego viene el 71, se produce el rapto, ¿no es cierto?, los primeros cristianos. ¿Qué sucedió entonces ahí? Ahí dice la Escritura en el libro de Apocalipsis 20 que desciende la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿a dónde, si ponemos lugares celestiales, a dónde desciende? ¿A esta superficie de la tierra o a las nubes? Entonces lo dice la Escritura, vine hasta las nubes. ¿Por qué las nubes? Porque las nubes son, para mí, esto es muy personal, la superficie de la nueva tierra. Está a la altura de las nubes. Así como le he dicho yo a usted que hay un abismo y la superficie del abismo está más abajo, y el paraíso donde estuvo Abraham es la otra superficie donde estuvo, que es la línea aquí que yo marco como habitada por los espíritus, los hombres, como el Seol. ¿Me entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, en el interior de la tierra había otra esfera. Y la más grande está sobre las nubes del cielo. Por eso es que la Escritura siempre nos habla de las nubes, llega hasta las nubes, porque esa es la superficie de la nueva tierra, aquella que está aquí mismo, ocupando el mismo espacio, pero no al mismo tiempo. Entonces, amados hermanos,
Cristo fue al cielo y luego desciende hasta las nubes del cielo, pero no a la superficie de la tierra, sino a la superficie de la nueva tierra. Por eso es que él dice que va y viene. Y por eso les dice a estos hebreos en el Antiguo Testamento que cuando él viniera recibirían la tierra por heredad, pero es la tierra que está dentro de esta tierra. Por eso es que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, me parece, Hebreos. En Hebreos nos dice el apóstol Pablo que todos los antiguos del Antiguo Testamento, los padres de los israelitas buscaban la tierra prometida y nunca la hallaron, porque Dios le estaba dando a entender a ellos que no era esta la tierra, no era la superficie de la tierra que estamos pisando nosotros la que iban a recibir por herencia. Pues tampoco es esta la superficie de la tierra donde el reino del milenio se iba a desarrollar, sino en la segunda tierra que está a la altura de las nubes. Ahí descendió la Nueva Jerusalén. Ahí descendieron todos los que Cristo se llevó el 15 de abril. Y los baja a la superficie. Es como si los llevara al cielo y luego los desciende, pero no los desciende a la tierra, a esta tierra, sino a la superficie de la nueva tierra que está aquí mismo. ¿Me entienden? Ahora, eso explicaría, amados hermanos, y explica por qué el libro Apocalipsis dice que la batalla que hace Satanás es para ir al lugar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, en este punto Jerusalén. Entonces, aquí está Jerusalén y ahí mismo, pero extendido a la superficie que está ahí en el monte de Sión, ¿cierto? Ahí está el campamento de los santos. O sea que el lugar llamado Jerusalén terrenal, también en el mundo espiritual, es ahí donde está el campamento de los santos. El sitio es el mismo, no la superficie, no la materia, el sitio, el lugar, pero a la altura de las nubes. Entonces, amados hermanos, debemos entender esto porque el hombre que cada uno de nosotros, por ejemplo, estamos vivos en la carne y también estamos vivos en el espíritu. Actualmente somos dos. La tierra también. Actualmente todavía es dos. Es dual. Tiene una superficie, materia totalmente donde nosotros vivimos, y hay otra superficie a la altura de las nubes que es la de la segunda tierra. Ahí está el reino de los cielos. Ahí está el pueblo de Israel reinando. Pero ya no está reinando porque dice la Escritura que fueron solamente del año 1000 hasta el 1070. ¿Y por qué dice eso? Eso sí que no se los voy a decir. Porque ustedes lo tienen que descubrir. ¿Por qué? ¿Qué pasa después de que el hombre pasa al otro estado? ¿Necesita rey? ¿Verdad que no? Entonces por eso se le da solamente un tiempo de 1000 años, porque a partir del 1000 años para adelante, los hijos de Dios no son gobernados, son y forman parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta la próxima.